¿A cuántos Dios nos sacó de Egipto y de casa de servidumbre? Dele gloria al Señor, aleluya. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, en el verso 26 en adelante. Los niños a sus clases, los chavos también van a sus clases y vamos a leer la palabra del Señor de esta manera y dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fíjate qué curioso, Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Dice la palabra del Señor, ha sido lo que Dios ha escogido. El Señor, lo débil del mundo, escogió el Señor, lo más necio que hay, con un solo propósito: que nadie se jacte en su presencia. El día de ayer, creo que fue ayer o anteayer, ya perdí hasta la noción del tiempo, fue anteayer, recibí una llamada. Yo tengo un hermano con el cual crecí, y él vivió algunos años en los Estados Unidos, pero ahora se regresó a nuestro país de origen, ahí formó una familia. Y entonces del otro lado del teléfono pues puse el altavoz, ahí estaba mi esposa, ¿verdad? Y también su familia, estaban ahí reunidos hablando en una videoconferencia. Entonces mi hermano me estaba molestando y me dice: Dani, ¿te acuerdas? Me dice, cuando éramos chavitos, jovencitos, quizás 13, 14 años, en nuestro pueblo, allá en mi país, los municipios reciben muchas veces el material, como las tuberías, todo eso, pero el pueblo pone toda la mano de obra y se hacen los proyectos comunitarios. Entonces imagínate que hay agua de manantial, fresca de la montaña, que llega al pueblo, de manantial. Yo conocí el manantial donde traíamos el agua, pero esa agua, lo que pagas al mes son como 10 pesos para el mantenimiento, si se rompió un tubo o algo. Pero el pueblo está organizado y todos hacen tareas para llevar esa agua hasta el pueblo, hasta el municipio. Entonces con mi hermano a veces nos tocaban tareas. Yo tenía unos 13, 14 años, pero yo tenía un problema de salud bastante fuerte. Si yo en aquel tiempo me asoleaba más de 3 o 4 horas, me comenzaba una tremenda fiebre en mi cuerpo. Me daba fiebre. Y yo me tenía que ir a la sombra, no porque quería. Era porque mi cuerpo literalmente estaba con fiebre. Y me ponía muy mal. Me mareaba y me daba mucha fiebre. Y yo no sabía el por qué. Y entonces mi hermano me estaba molestando, ¿te acuerdas? Me dice que era bien rajón. Después de 3, 4 horas, bien a gusto te ibas allá a la sombra y a mí me tocaba hacer tu tarea, tu chamba. Bueno, le digo, no es que era rajón, le digo, el problema es que traía algún problema de salud. Ya tengo años ya que no lo manifiesto, eso fue de niño y de adolescente, pero en realidad yo traía un problema de salud bastante fuerte. Entonces eso me motivó a pensar un poco en cuán débiles y frágiles somos los seres humanos. No tenemos nada de qué jactarnos delante del Señor nuestro Dios. Yo conocí a un hombre que es eminencia aquí en Querétaro. Él iba a ser el rector de la UAC y
una eminencia aquí en Querétaro. Y él me dijo algo que me llamó la atención y me dijo un día, mira, dice, a mí dice, para que no se me suba, dice, lo malo, dice, a la cabeza, dice, creerme más. ¿Sabes cuándo se me va, dice, toda la arrogancia y el orgullo? Cuando voy al baño. Ahí me dijo, me olvido. Y digo, no, pues si sos un simple ser humano. Todo aquello por lo cual trabajas y te desvives, termina en la letrina, termina en el excusado, en el WC. Ahí termina todo. Y entonces cuando yo voy al baño, me siento chiquito y sencillo. Y me digo a mí mismo, no eres la eminencia. Eres un simple ser humano. ¿Por qué? Porque todos estamos cargados de debilidad. En esta semana pasaron dos cosas más que las quiero traer a memoria para lo que vamos a estar aquí compartiendo en esta preciosa hora. Y la segunda de ellas es el hecho de que mi esposa me estaba diciendo, Dani, ¿sabes que el día 10, ¿cuándo fue 10? Hoy es ¿qué? 12 o 13. 13. 10 fue miércoles, así es. Jueves, el día jueves, cumplimos 15 años de estar en el campo misionero, haciendo la obra misionera aquí en México, para gloria y honra de nuestro Dios. 15 años ininterrumpidos, trabajando en la obra misionera aquí en el campo de México. Pues hay personas aquí en la congregación que yo las conozco desde hace casi 15 años, o por lo menos aquí en Querétaro, de hace 14 años, porque estuvimos un año en el estado de Guanajuato. Allá plantamos una iglesia en Pueblo Nuevo y otra en Irapuato, y ahí están las iglesias para gloria y honra del Señor nuestro Dios. Y luego nos venimos aquí a Querétaro. Entonces mi esposa me decía, oye, cumplimos 15 años, ya somos quinceañeros, dice, ya dejamos, dice, la juventud y vamos a entrarnos a una vida más real en el ministerio. 15 años en el campo misionero, aunque servimos otra cantidad de años, ¿verdad? Casi igual en el pastorado allá en nuestro país. Yo desde los 20 años comencé el ministerio de la predicación. Pero esta palabra, cuando yo la leo y dice que lo necio del mundo, que no somos muchos poderosos, ni nobles, ni sabios, sino que lo necio del mundo, dice la Escritura, lo débil del mundo, dice lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo quiero decirle que esta palabra es verdad, porque pensando, ¿verdad?, en la tercera cosa que me sucedió en esta semana, es que un hermano me preguntó y me dijo, fuimos a unas conferencias allá de un evento que le llaman hombre a hombre en la Casa Estatal de Oración, y ahí estaba Chris Richard y otros hermanos compartiendo. Y entonces, mientras estábamos ahí en el evento, me preguntó un hermano de camino, me dice, oye pastor, me dice, ¿y cómo fue que tú recibiste el llamado misionero? ¿Cómo fue eso del llamado? O sea, no lo entiendo hasta el día de hoy. Y yo dije, bueno, a lo mejor necesito hablarle a la congregación. ¿Cómo es esto del llamado misionero? Yo quiero decirte que a la luz de la Biblia, Dios no escoge ni muchos nobles, ni poderosos, ni gente, ¿verdad? Sino que la Biblia aquí dice que lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo débil, lo que no es, escogió Dios a fin de que nadie se jacte en su presencia, nadie diga yo estoy aquí porque tengo grandes méritos delante de Dios. Ninguno de nosotros los tiene. Si hay alguien que debería de estar descalificado, ese soy yo, porque yo no tengo ningún mérito delante del Señor nuestro Dios. Imagínate nomás, mi madre me platicó siendo ya adulto, porque yo no crecí con ella de niño, que cuando estaba en el vientre de mi mamá, mi abuela la pateaba y le daba patadas, como quien le da patadas a un costal, para que me abortara. Porque mi mamá salió embarazada de un profesor del pueblo. Era adolescente. Mi abuela había tenido 2 matrimonios, que tronó con los 2 matrimonios y le dejaron 9 hijos,
y le tocó a ella sola crecer a esos 9 hijos. Pues cuando su hija adolescente le sale embarazada, toda la amargura que ella traía la descargó en mi mamá. Le daba de patadas, la corrió de la casa, la puso a hacer las cosas más terribles. Y entonces mi madre me platicó años más tarde, ya siendo yo un adulto, que ella, en cierto sentido, odiaba el fruto que traía en el vientre. Lo odiaba. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ella decía, por causa de haberme embarazado me corrieron de la casa. No tengo el amor ni la protección de nadie, de mi mamá. Entonces cuando yo no nací en una cuna de oro, ni en un hospital siquiera. Una vecina que tenía un ranchito ahí, su piso era de tierra, y ahí le dio un lugar a mi mamá donde quedarse, que eran familias lejanas. Y entonces mi mamá, a mí me dijeron, ahí naciste en esa casa, ahí te dio a luz. Y alguien la ayudó de las parteras del pueblo para que yo pudiera nacer. Mi mamá me tuvo ahí 2 semanas esperando a ver si la familia, pero mi abuela era muy dura. Y ella le había ordenado a toda la familia que cuidadito la fueran a ver. Hay que se las arregle ella sola. Ella le gustó ese camino, que se las arregle ella sola. 2 semanas esperando a que la familia la buscara en el mismo pueblo. Nadie la fue a buscar. Mi mamá un día se desesperó, ya no tenía para la leche, ni para los pañales, ni para nada. Y entonces ella dice que arregló una caja de cartón, me envolvió en pañales y me puso ahí en la caja de cartón afuera del patio de la casa. Agarró el camión que salía en la madrugada y ahí me dejó abandonado en una caja de cartón. Entonces yo no tuve ni papá ni mamá. Entonces mi padre, siendo el profesor del pueblo, había embarazado 2 muchachas. Él vivía ahí cerca, tenía que pasar por la calle donde mi abuela y la señora de enfrente, las 2 las dejó embarazadas. Yo tenía un medio hermano en el pueblo de mi padre. Y entonces las 2 señoras estaban hechas una fiera, lo corrieron del pueblo. Y entonces yo no conocí ni en fotografía ni a mi papá ni a mi mamá. Nunca tuve una llamada, nunca tuve una carta, o nunca, jamás de los jamás se me dijeron, te vamos a llevar para que conozcas a tu mamá. Ella se fue a la capital y jamás regresó al pueblo. Y entonces yo recuerdo de niño que le preguntaba a mi abuela, decía, yo soy tu mamá, me decía, pero cuando estaba enojada me decía, no, yo no soy tu mamá son las vacas de mi sobrino Doroteo, porque con la leche de esas vacas te crecí. Ni siquiera fórmula. Ahora ves por qué me daba fiebre al ponerme el sol. Ni siquiera fórmula, con leche de vaca, esa de las vacas que andan ahí en el cerro, de ganado. Con esa leche me creció. Y entonces, pero fíjate cómo es Dios y cómo Dios se va cruzando en el camino de uno. A mi pueblo, la iglesia cristiana, llegó un proyecto, por eso bendito Dios por los proyectos sociales. Llegó un proyecto de World Vision, Visión Mundial. Y World Vision llegó un proyecto de un comedor infantil al pueblo, donde nos daban un buen tiempo de comida a la hora de la comida. Y entonces yo desde los 3, 4 años que tengo memoria, mi abuela nos dejaba ir a ese proyecto. Ahí nos daban un buen tiempo de comida, llegaba el tiempo de la escuela, nos daban los útiles, a veces cuadernos, libros, lápices, lo básico para ir a la escuela, a veces algún uniforme o algo. Y entonces siempre World Vision nos tuvo ahí patrocinados por medio de padrinos. Y entonces yo iba a ese lugar por lo que me daban. Pero ¿sabes qué? Ahí en ese lugar la iglesia cristiana tenía lo que se llama una escuela bíblica infantil. Entonces mi abuela se oían los cantos de los niños, porque la iglesia estaba en lo alto, la iglesia cristiana, y mi abuela vivía en la parte baja del pueblo. Entonces se oían los cantos, mi abuela decía, primero los hacen, les crean el hambre, me dice, porque los hacen cantar hasta decir ya no, hasta aquí oigo tu grito, me decía. Y después que ya han gritado mucho, ya te dan de comer para quitarte el hambre. Y entonces siempre estaba haciendo chistes con eso,
de que primero nos hacían gritar y cantar y después nos quitaban el hambre. Por eso es que aquí hacemos algo semejante. Ahora, después de cantar está la cafetería ya, ¿verdad? Para que ustedes vean que los modelos se copian. Entonces, y de esa manera entonces nosotros íbamos al pueblo. Cuando yo cumplí 8 años, la edad de Caleb, yo lo recuerdo como si fuera el día de hoy. Había un hermano que le tocó dar la clase ese día, pero ese día fue algo inusual, algo que no había sucedido otros días. ¿Por qué? Fue inusual simple y sencillamente porque ese hermano se llamaba Lino Cedillo. Lino Cedillo nos presentó el plan de salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y él dijo, ustedes niños pueden abrirle su corazón a Jesucristo, invitarlo a que Él venga a vivir en ustedes y que Él les perdone todas sus maldades, todos sus pecados. Y yo sentí algo bien bonito en mi corazón. Y muchos de los niños levantamos la mano, nos hizo pasar al frente y por primera vez a la edad de 8 años yo recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. Aleluya. ¡Qué experiencia más maravillosa! Haber conocido a Jesús durante la niñez. Por eso es que en la iglesia tenemos escuelas bíblicas. Acabamos de tener el campamento de niños. Mira, todos los niños recibieron al Señor en el campamento. Teníamos 72 niños el día del campamento y a mí me tocó dirigir la oración. Y es hermoso ver cómo abren sus corazones a Dios. Pero a mí me impactó algo más ese día que yo recibí al Señor. ¿Sabes por qué? Porque en la iglesia había unos bonches, le decimos, de tratados. Unas pacas así de tratados. Y junto con otros niños del pueblo, agarramos ese bonche de tratados y nos fuimos casa por casa en el pueblo a repartir tratados y a decirle a la gente que Dios les ama, que Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario. Por primera vez yo me topé con la religión, porque había una señora que era mi vecina, estaba en la casa de al lado, y ella tenía una tiendita y en la puerta de la tiendita había puesto un rótulo y decía en el rótulo, este hogar es católico y aquí no se acepta propaganda evangélica. Entonces cuando yo le quise dar el tratado me dijo, lee qué dice ahí. Yo leí que este hogar es católico, yo ni entendía el por qué no querían a los cristianos. Y aquí no se acepta propaganda evangélica y me cerró la puerta. Y por primera vez yo experimenté el rechazo siendo un niño. No hacia mí, sino hacia ¿quién? Jesús. Hacia Jesús. Porque la Biblia nos dice muy claramente que seremos rechazados por causa de su nombre. Y puede llegar el día en que cualquiera, dijo, que les mate, creerá que le está haciendo un servicio de adoración al Señor nuestro Dios. A los 8 años yo recibí por primera vez el rechazo de alguien que por causa de la religión no quiso saber de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya, amén. Bendito el nombre de nuestro Dios, aleluya. Pero todas esas experiencias te van formando. Luego la iglesia abrió un proyecto que lo llamaban Ictus. Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador en griego. Ictus es un acróstico. Y entonces ahí hacíamos campamentos, hacíamos retiros, nos íbamos al río. Había muchas dinámicas, juegos y crecimos de niños en ese tipo de programas y la verdad es que fue algo padrísimo porque ahí recibimos la instrucción bíblica, la instrucción de la palabra de Dios que es tan importante en los niños y en nuestras generaciones. Tiempo pasó y pues yo me vine a los 15 años a estudiar a la capital, a Tegucigalpa. Mis tíos me dijeron, mira, que tu mamá se haga responsable de ti. Y entonces por primera vez yo tuve que venir a vivir con mi mamá a los 15 años. Pues no aguanté ni 2 meses. Porque mi mamá traía mucho daño por todo lo que había sufrido de la familia.
y por el abandono, y entonces yo miraba que había diferencias. A mis medios hermanos los mandaba en camión a la escuela, y a mí me decía, pues la escuela está aquí cerca, pero era 1 hora caminando. Yo bajo el sol, ¿verdad? Iba para la escuela normal. Yo me inscribí en una escuela normal para donde estudié la carrera de magisterio allá en mi país. Yo me iba caminando de ida y de regreso más de 1 hora. Mis medios hermanos tenían la escuela más cerca y ellos iban en camión. Entonces yo empecé a ver ese trato y esa diferencia. Y un día yo llegué con mis tíos quebrados, llorando. Y le dije, es que no aguanto. Mi media hermana no me quiere, me mojó mis trabajos. Me acosté tarde y ella se levantó temprano y le echó agua a mis trabajos de la escuela. Mi mamá no me trata igual que a ellos y la veo muy seria, como que a fuerzas me tiene ahí en la casa. Por favor, recíbanme, con lágrimas, siendo yo un adolescente de 15 años en la capital de mi país. Y bueno, mi tía me dijo, bueno, está bien, te vas a venir a vivir aquí conmigo. Y gracias a Dios, mis tíos me acogieron, me veían como un hermano suyo, estuve ahí estudiando. Es muy importante que yo miraba que hay una escuela normal donde yo estudiaba, habían compañeros que tenían clubes de estudio bíblico y luego me invitaban a la iglesia. Y entonces de esa manera yo conocí una iglesia en la capital por medio de mis compañeros. Por eso es que nosotros jamás debemos de desestimar al vecino, al compañero de trabajo. Jamás debemos de desestimar a la familia, a los amigos, a los compañeros de salón. Porque no existe un solo ser humano que no esté necesitado de escuchar el mensaje de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos nosotros necesitamos, la Biblia dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada quien se fue por su camino, pero Él cargó con el pecado de todos y cada uno de nosotros. Aleluya, dele gloria al Señor nuestro Dios. Aleluya. En un inter, mientras yo era estudiante de la escuela normal en la capital de mi país, en Tegucigalpa, yo vine unas vacaciones, recuerdo ya salíamos de vacaciones en noviembre, diciembre, y a finales de noviembre, diciembre y parte de enero. Y entonces en esas vacaciones organizaron los hermanos Owen, los misioneros que vinieron a ayudarnos a hacer 2 salones aquí arriba. Ellos organizaron un retiro de jóvenes y adolescentes enfocado en misiones. Y entonces mi esposa y yo venimos de nuestro pueblo a la cabecera departamental. Allá no son estados, son departamentos. Y a la capital se le dice cabecera departamental. Entonces venimos a ese retiro. Ellos tenían un centro de retiros, eran 3 días. Ahí aprendí a tocar mis primeros acordes de guitarra con Katy Owen. Ellos estaban más jóvenes, nosotros imagínate unos adolescentes, y estábamos ahí cuando de repente los hermanos Owen invitaron a un hermano que había sido misionero en Medio Oriente. Él había estado en esos países árabes allá en Medio Oriente haciendo trabajo misionero como el que nosotros estamos haciendo aquí. Y estos hermanos que estaban ahí en Medio Oriente, de apellido Tomé, vino y presentó un documental, una película. Nos llevaron allá a un salón un poco oscuro y con el cañón ahí. Presentó una película que hasta el día de hoy la recuerdo, que se llama La Cosecha. Ese documental de La Cosecha presenta una familia que vivía en una granja donde tenían grandes parcelas, muchas hectáreas de cultivo de trigo. Pero el trigo ya estaba maduro, ya estaba listo para ser cosechado, pero el padre de familia de esa familia había muerto en esa temporada. Y toda la familia se estaban tronando los dedos, rogándole a Dios cómo hacerle porque el trigo se iba a echar a perder la cosecha y no iba a haber cosecha.
Y ellos oraban y decían: Dios, hoy qué hacemos, no tenemos dinero, mi papá murió, mi esposo murió y no podemos recoger la cosecha. Cuando de repente, cuando ya a punto de perderse la cosecha, llegaron un montón de máquinas de diferentes pueblos, de todos los lugares, y entre todos le ayudaron a recoger la cosecha, y la cosecha se salvó. Yo recuerdo las facciones del hermano Tomé. Cuando terminó el documental, la película, el hermano Tomé se le salieron lágrimas en sus ojos. Y él nos dijo a los adolescentes que estábamos ahí: saben que hay mucha cosecha que se está perdiendo en las naciones de la tierra. Hay tantos pueblos, tantos países, tantas naciones que no cuentan con una sola iglesia cristiana en sus ciudades, en sus pueblos. Ustedes tienen el privilegio de aquí alabar y conocer de Cristo, pero hay muchas naciones donde no se conoce nada de Jesús. Y Tomé lloró. Y cuando yo escuché que en las naciones había necesidad de presentar a Jesús y darlo a conocer, esa palabra me flechó en mi corazón. Yo dije para mis adentros: toma, Señor, si algún día tú me necesitas para ir al campo misionero, aquí estoy yo, Señor. Porque la Biblia dice, escucha bien lo que dice la Biblia: el que anhela obispado, o el que anhela un obispo, es un supervisor, es un pastor. El que anhela un pastorado, buena cosa anhela delante del Señor nuestro Dios. ¿Cómo comienza el llamado? Como un anhelo que había en mi corazón. Dios sembró ese anhelo, porque Dios es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo recibí ese flechazo, terminó el evento, nos fuimos de ahí. Yo me fui a la capital a terminar mi carrera, me matriculé en la universidad, continué ahí mis estudios. Entonces, ya graduado de mi primera carrera, que era maestro de educación, conseguí un trabajo con el gobierno. Era un buen trabajo. El gobierno allá tiene una institución que se llamaba Junta Nacional de Bienestar Social, que es como el DIF de aquí. Y entonces ese DIF o Junta Nacional tenía centros de rehabilitación y reinserción social para menores infractores de la ley. Son menores de 18 años, que muchos de ellos lo están ahí por robo, por asesinato, por violación, por delitos graves, pero que no los pueden mandar a una celda de adultos porque son menores de edad, pero están ahí rehabilitándose. Y entonces me dieron un trabajo ahí como orientador social en ese lugar por medio de un político. Era el papá de un amigo mío. Y entonces por medio de él me dieron ese trabajo, y pues era un buen trabajo de gobierno, bien remunerado. Pero un día, estando yo trabajando en ese lugar, nos llegó un joven que yo trabajaba en la tercera etapa, la última, duraba como 6 meses para que ellos ya pudieran salir rehabilitados. Ese joven llegó del centro de custodia donde tenían a los más peligrosos y lo trajeron al centro de observación masculino donde yo trabajaba. Y él era un jefe de pandilla, apellido Ochoa. Y entonces Ochoa empezó a ver, estuvo 2-3 días muy inquieto, él se miraba desesperado en el lugar. Y entonces un día me llamó y me dijo: yo quiero hablar con usted, profesor, así nos decía. Y sí, allá en lo privado, usted me dijo: mire, me dijo, yo soy jefe de pandilla allá afuera, tengo una pandilla muy grande, y yo quiero decirle, me dijo, que usted tiene que ayudarme a salir de aquí, pero yo ya necesito salir de este lugar. Yo no sé cómo le va a hacer, me dijo, pero usted me tiene que sacar de ahí. Y entonces, y si no lo hace, yo lo voy a matar a usted allá afuera. Entonces, mira, a Ochoa, le digo: estás cometiendo un gran delito, porque yo voy a mandar un escrito al juzgado, a la juez, para decir que eres una persona peligrosa, me estás amenazando de muerte y te van a mandar a la prisión grande. Ah, ¿de verdad no me va a ayudar? No, le dije, porque tú estás aquí para rehabilitarte. Entonces, tu expediente, hay cosas
fuertes que tú has hecho como jefe de pandilla, has matado, has robado, has asaltado, eres una persona peligrosa, tienes que rehabilitarte. Ah, bueno, me dijo, entonces nos vamos a ver allá afuera, y eso fue todo, me amenazó, pero que te mato, te mato. Yo me fui de mi turno y esa misma noche el Ochoa hizo una gran revuelta en el centro, que no sé si amarraron a los custodios, no sé qué hicieron, pero él se fugó de ese lugar. Y entonces un día armé toda su pandilla en la ciudad de Tegucigalpa. Yo había ido a dejar a alguien en un taxi y le dije al taxi, váyase, porque dije, ¿para qué voy a pagar? Yo vivía en el centro. Pero luego que ya había arrancado el taxi, dije, espérenme, mejor llévenme. Algo me dijo que me regresara el taxi. Cuando yo llegué a una cuadra más adelante, donde iba a agarrar el camión, Ochoa estaba ahí con toda su pandilla. Si yo hubiera llegado ahí caminando, ahí nomás ni estuviera contándola, porque esa gente son sanguinarios que ustedes no tienen idea. Y entonces me vio en el taxi, jaja, y profesor, me dijo, me la debes y me la vas a pagar. Y yo miré que toda la pandilla venía. Yo le dije al taxista, mire, si no me saca de aquí de este lugar, nos van a matar a los dos. No me importa cuánto me va a cobrar, pero sáqueme y písele a esta cosa, le dije, porque si no nos matan. Y el taxista me sacó de ese lugar. Le pagué el doble porque me salvó la vida. Entonces yo ya miré de que a un compañero en esos días le hicieron su cara como chicharrón, así, con el cuchillo. Los pandilleros, era un compañero del centro donde yo trabajaba. Al psicólogo lo mataron. A otro compañero más tarde, después que yo salí, también lo mataron. O sea, era un lugar bastante peligroso para poder estar ahí. Y entonces a mí me salió la oportunidad de irme a trabajar a un centro de educación básica, le llaman, a una comunidad fuera, a 5 horas de Tegucigalpa. Yo estaba ya preocupado por Ochoa. Ya no podía ni dormir pensando en a qué horas Ochoa me iba a matar, con lo que le había pasado a los compañeros. Y yo acepté la oferta de irme a trabajar a ese centro de educación. Ese fue un oasis para mí, porque ahí conocí un evangelio muy genuino. Miré gente que de verdad aman al Señor. ¿Sabes a qué horas iban a orar al templo en ese lugar? 4 de la mañana de rodillas, ayunos de semanas enteras, nada de panza como este. Una búsqueda del Señor extraordinaria. Me enamoré de Cristo como nunca lo había hecho en mi vida. Un día fui a visitar la iglesia de un pastor amigo que acababa de llegar. Yo me hice amigo de varios pastores en ese lugar. Y entonces ahí era un grupo pequeño, en una casa, unas 20, 25 personas. Y él repartió los privilegios y dijo, bueno, fulano, dijo, le toca dirigir las alabanzas. Billy, hoy vas a dirigir las alabanzas. Olvídate que había grupo preparado, nada de eso. A ti Berito, dijo, va a recoger las ofrendas. El otro dijo, va a dar testimonio, tú también tráete un testimonio el día de hoy. Y me queda viendo, y a ti te va a tocar predicar, me dijo. Dios mío, y en mi vida yo había predicado, nunca. Dije yo, me puse nervioso, ¿y por qué me puso a mí a predicar? Me dijo, no sé, me dijo, pero tú vas a predicar el día de hoy. Dios te va a dar palabras. Y hermanos, así a la brava, me pasaron a predicar al frente de esas 25 personas que estaban ahí reunidas. Uno muchas veces dice, Dios, ¿cómo puedo saber yo cuáles son mis dones, mis talentos? Pues lo vas a saber en la medida en que te pruebes. En que hay mucha gente que Dios tiene dado talentos tan especiales, pero tienes que probar a predicar en un grupo, en una célula, en un grupo de oración, a hacer algo, a visitar una misión, a ir a hacer algo. Y ahí te vas a dar cuenta los dones y las capacidades que Dios te ha dado para la obra del ministerio. Pues yo estuve orando durante las alabanzas. Yo dije, tengo el tiempo de las alabanzas para prepararme. Desde ahí yo aprendí en esa iglesia que yo siempre debo de andar un sermón en mi boca, ya listo. Que el soldado no va a ir a decir, le llega la guerra y ay, voy a buscar el fusil. No, ya tiene que andarlo cargado.
que tenemos que estar preparados para presentar defensa de Cristo, el Señor, nuestro Señor. Amén. Y ahí me enseñaron eso. Mira, llegábamos al culto y a cualquiera le podía tocar la prédica, y tenías que andar, nada que tenías un pastor ahí para que te predicara, a cualquiera le podía tocar la prédica. Tenías que andar bien orado, bien ayunado y bien preparado con la Biblia en la boca, por si te tocaba predicar. Y qué tiempos más hermosos en ese lugar. Ahí el Señor trató con mi vida, comenzó a sanear mi corazón. Vino un predicador, siendo yo maestro ahí en ese lugar, y él predicó de ese texto que habla Malaquías, que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Y sabes qué? Cuando él predicó eso, yo caí de rodillas llorando, me la pasé todo el culto llorando, tirado en el piso. Dios estaba sanando mi corazón, porque yo traía mucho dolor por la ausencia de mis padres, por no tener una familia. Me sentía solo, me sentía desarraigado, hasta que entendí tiempos más tarde de que Dios es mi papá, Él es mi padre y mi madre, y aunque padre y madre te dejaren, con todo el Señor nuestro Dios te va a recoger para la gloria y la honra de su santo y bendito nombre. Aleluya, bendito el nombre de nuestro Dios. Terminé ese año de estar trabajando ahí en ese lugar, y yo dije, no, esto está tan bueno que yo tengo que compartirlo con mi gente. Me regresé a mi pueblo con la intención de servir en el ministerio. Comenzamos a predicar en muchas rancherías, en lugares alrededor del pueblo. Pero pasaron esas vacaciones, noviembre, diciembre, enero. Ahí en diciembre nos hicimos novios con Carlita, ¿verdad? Nos reencontramos porque ella fue compañera mía en kinder, primaria, secundaria. Ella estudió también magisterio, solo que en ciudades diferentes. Nos hicimos novios en esas vacaciones. Pero cuando llegó enero y yo empecé a ver que no habían ingresos, que no había dinero, yo dije, pélate, este lugar no es mío. Y abandoné el ministerio. ¿Sabes por qué? Porque el ministerio no es fácil. Nadie entra a hacer el ministerio por dinero. Y el que lo hace por dinero fracasa. El ministerio se hace por llamado, por vocación, porque es un llamado del Señor nuestro Dios. Y yo no estaba listo para eso. Yo dije, no, pues esto no genera nada. Yo ya tenía salario, me fui a la capital, conseguí un buen trabajo allá en la capital, y entonces, pero Dios empezó a tratar conmigo, a tratar con mi corazón, a tratar con mi vida. El trabajo me fue absorbiendo a tal grado que yo ya no tenía tiempo para congregarme y empecé a enfriarme. Un día pasé al frente de una iglesia y sentí que traía tantas ataduras que ya no podía entrar. ¿Por qué? Porque ya otra vez andaba con el cigarro, otra vez con el trago, otra vez haciendo cosas ilícitas. Y entonces llegó el punto en donde Dios me dijo, bueno, o el trabajo o yo. Pero no puedes servir a dos señores. Vas a terminar amando a uno y menospreciando al otro. O el trabajo o yo. Y yo hasta con mentiras fui a renunciar al trabajo. Le dije al Señor que me había dado, era una organización ambiental, y trabajamos con comunidades donde se hace lo que es el mantenimiento del bosque, la preservación de bosques, y cómo las comunidades pueden hacer buen manejo del bosque para no destruirlo. Y entonces era una organización holandesa. Les fui a hablar con don Roberto Vallejo y le dije, mira, ingeniero Roberto, gracias por la oportunidad que me dio, pero ¿qué cree? Que me están dando un mejor trabajo. No, si era el mejor trabajo, era el ministerio. Y le dije, ya, pues me van a pagar mejor. ¿Cuánto querés? Me dijo, yo te lo aumento. No le va a alcanzar, mejor ni le digo. Y ya lo decidí. Y ya la verdad es que yo me regreso y ya no voy a seguir como usted trabajando. Búscame a alguien. Y busqué a un amigo y lo dejé ahí. ¿Y sabes cuál era el trabajo al que yo me iba? Al ministerio. Regresé al ministerio. El pastor que estaba ahí nos empezó a dar privilegios.
Pero un día, mientras yo estaba enseñando en la escuela dominical a un grupo de adultos, recuerdo perfectamente que una hermana nos hizo una pregunta. Escuche bien esto, es muy importante. Y ella me preguntó y me dijo, estando yo dirigiendo el estudio, hay algo, me dijo Fidelina, que yo no entiendo y quiero que me lo explique. ¿Cuál es la diferencia entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu? Yo no lo había estudiado. Esa no me la sabía. No había pasado por escuela. Híjole, Fidelina, le dice que me agarraste. Digo, la verdad es que le di una media explicación. No, me dijo, yo no quedé convencida, me dijo. Me parece que usted no sabe qué es la diferencia. Y me avergonzó ahí en público. Y yo dije, no me vuelven a avergonzar más. Entonces el pastor dijo, mira Dani, hay un instituto bíblico teológico. Está lejos, está al otro lado del país, como a 9, 10 horas en vehículo. Si quieres irte a estudiar, yo ahí estudié y son 3 años de internado. Yo dije, me voy, porque a mí no me vuelven a avergonzar con que yo no sé algo que no lo haya estudiado en la Biblia. Y me fui a meter 3 años a ese internado. Yo iba con grandes expectativas de que iba a ser un gran estudio. Llego a la escuela del sembrador Donald Hogg, que es una escuela de americanos de la World Gospel Mission, y entonces llego a ese lugar y sabes que en lugar de Biblia, ¿sabes qué tenía? Un machete. Vaya, me dijeron, aquí el primer mes vamos a ir a chapear potreros. Pero yo vine a estudiar Biblia. Sí, pero aquí me dijo, si quiere, si le gusta bien, si no, se puede ir, pero aquí está el machete y va a ir a limpiar potreros. Y a mi esposa se va a ir a la lavandería a lavarle ropa a más de 200 estudiantes que habían internos en ese lugar. Dios mío, ¿por qué esto? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene que formar también tu carácter. Luego me mandaron a los talleres, a la carpintería, a tallar madera. Y el jefe del taller me dijo, siervito, así le decían a los estudiantes para pastor. A usted, me dijo, siervito, esta semana, me dijo, aquí en el rol, le va a tocar lavar los baños. Todos los estudiantes eran impíos, no eran cristianos. Gritaron, ¡oh, el siervito va a lavar los baños! Y yo dije, pero ¿por qué dicen eso? Cuando yo llegué a los baños para hacer la hora de aseo de los baños, se habían defecado afuera de las tazas. Tenían un cochinero, pero de aquellos. ¿Y sabes qué? Lo hacían a propósito para ver si tú realmente tenías llamado. Porque en el ministerio se viven cosas bien fuertes, mi hermano. Hay gente que le entra al ministerio y a los 2, 3 años dice, no, esto ya no es para mí. Porque se viven cosas bien fuertes. Entonces yo decía, ¿y por qué todo esto? Y ni modo, a limpiar popó, ¿verdad? Y afuera de las tazas y todos los chavos riéndose, ¿verdad? Ay, ¿cómo le fue al siervito? Decir, miren. Y entonces empezamos un proceso en el cual Dios comenzó a trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si usted lee al apóstol Pablo, él dice que él se gozaba en afrentas, en ayunos, en desvelos, en peligros de la ciudad, peligros de noche, peligros dice de falsos hermanos, porque hay falsos hermanos en las iglesias. Y habla y dice, he sido azotado 5 veces, 3 veces me han azotado con vara, he estado náufrago en alta mar, y comienza a hablar todas las penurias que él tuvo que vivir para poder llevar las buenas nuevas del Evangelio. Ser un ministro de Cristo no es cosa fácil. El señor Ananías tenía miedo de ir a orar por Pablo. Dijo, ese hombre ha sido una plaga, ha llevado a la cárcel a muchos de nuestros hermanos. Y el Señor le dijo, ve y ora por porque instrumento escogido me es para llevar mi gloria a las naciones y ante reyes. Y yo le voy a enseñar lo que tiene que padecer por causa de mi nombre. ¿Qué se hace por causa del nombre? Se padece, mi hermano. Se padece. Bueno, los 3 años ahí fueron difíciles. Fueron los 3 años más difíciles de nuestra vida porque
los días, a veces los 3 tiempos de comida eran arroz y frijoles y arroz, y unos frijoles americanos de este vuelo. Yo ya los miraba y decía, ay Dios, pero ¿y cómo tenías que comer algo? Y el arroz a veces con piedras, a una compañera se le quebraron sus dientes. Y entonces echaban el costal para 250 alumnos en ese lugar. Y entonces, mis amados hermanos, fue un lugar que Dios utilizó para confrontar, para quebrar nuestras vidas. Porque en la Biblia, yo quiero decirte que hay un proceso que Dios nos pasa a todos y cada uno de nosotros. Cuando el Señor Jesús tomó el pan y hizo el milagro de la multiplicación, lo primero que hizo es que Él tomó el pan. Él lo tomó en sus manos, Él nos toma en sus manos. En segundo lugar lo bendijo, dio gracias y lo bendijo. Ya Dios ya nos ha bendecido. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero el tercer proceso es difícil, porque ¿qué tuvo que hacer con el pan? Lo quebró, lo partió. Ay, y entonces tú dices, ay Señor, duele. Pero tuvo que partirlo. Y después de partirlo, ¿qué hizo? Lo compartió con los demás. Algunos nos queremos brincar el proceso y queremos que Dios nos comparta y que nos dé un ministerio grande, pero no estamos dispuestos a ser partidos. Esa es la parte difícil. Esas son unas letritas chiquititas del Evangelio. Y como en el banco, ¿verdad? Cuando firmas el contrato hay unas letras chiquitas que con lupa hay que leerlas. Ahí están, pero ahí están, y el Señor lo dice muy claramente: en el mundo tendréis aflicción, te vendrá persecución por causa de la palabra de nuestro Dios, pero en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, dice el Señor, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese fue un lugar donde Dios nos quebró. Un día al mes que yo estaba ahí en el internado, los estudiantes dijeron: hoy va a haber chancha mora. En mi pueblo se dice chancho al puerco. Allá es normal que oiga, escuche chancho, a un puerco. Hoy va a haber chancha mora. Y dije: ay, por fin voy a comer carne. Yo me ilusioné y dije: wow, y si voy a trabajar con todas las ganas. Y era un sábado, todo decía: va a haber chancha mora, y celebrando. Y llegó al comedor, y en esa región le decía chancha mora a lo que en otra región le llamaban casamiento, o le llaman pues el arroz con frijoles, pero casados, revueltos. Y eran los mismos arroz y frijoles, la misma Juana con diferente vestido, como dice. ¡Qué desilusión, Dios mío! Nomás le habían echado caldito a los frijoles y el arroz revuelto, pero era el mismo arroz y frijoles, y la carne, dije yo, y todos riéndose. ¿Te gustó la chancha mora?, me decía. Fue un proceso a través del cual Dios nos fue enseñando y nos fue quebrando en ese lugar. Fue en ese lugar donde yo llegué a un punto en donde dije: Dios, yo ya no aguanto. Mira, me quedé sin dinero. Nadie de la familia nos llamaba ni nada, y había pasado más de medio año. Ni una llamada, ni una carta. No teníamos iglesia que se acordara de nosotros. Estábamos ahí como que si no existíamos para nadie. ¿Y cuál celular? Pues estoy hablando de más de 20 años atrás, 25 años atrás. Y entonces no había manera, ni una visita, nada. Sin dinero, yo llegué a quedarme sin dinero, mis zapatos gastados, con hoyos por todos lados. Y entonces yo llegué a un punto en donde le dije: ¿sabes qué, Dios? Ya me harté de esto que estoy viviendo. ¿Por qué me has tratado así? De niño me tocó andar descalzo, trabajando en los mercados, haciendo de esto y de lo otro, de adolescente, cargando y descargando camiones, tortons para poder sobrevivir. Me esforcé para estudiar, yo ya tenía mi profesión, ya me iba bien. ¿Por qué me estás otra vez tratando así? Yo no entiendo, ya no aguanto. Y me encerré en mi cuarto y yo le dije: yo de aquí no me levanto. Me puse de rodillas si no me dices por qué te has encargado de tratarme así en este lugar. Me encerré, hermanos, en huelga, y yo estaba enojado.
Pasaron las horas, 8, 9 de la noche, 10, 11, 12, y no pasaba nada. Pero yo encaprichado a no levantarme de ahí hasta que no me dijera por qué me estaba tratando así. 2:30 de la mañana. El ambiente del cuarto comenzó a cambiar. Es algo bien bonito, hermanos. Mira, no hay un lugar donde sientas esa felicidad tan grande como cuando Dios te visita, pero que te visita literalmente. Una cosa, pero preciosa, mi hermano. Y entonces empecé a oír una voz. Es una voz que estaba en el ambiente, pero yo no miraba nada. Pero yo oía la voz. Y oí una voz muy dulce, muy preciosa, y me dijo: hoy te voy a explicar por qué te ha ido tan mal en la vida. Toda tu vida la has dedicado a andar buscando un papá en la demás gente. Pero lo que no te has dado cuenta es que yo soy tu papá. Yo soy tu papá. Pedime, yo te voy a dar. Cuando yo escuché esas palabras de que Él es mi papá, yo me puse a llorar, hermanos. Le pedí perdón. Le dije: Señor, perdón. Es que yo no sabía. ¿Te imaginas? Toda mi vida yo tenía 22 años. Había andado buscando un papá porque ni lo conocía, pero ni en foto. Y cuando lo conocí me dijo que no sabía si él era mi papá. Él fue pastor. Y así me dijo: no estoy seguro de él. Sí, tuve que ver con tu mamá, pero no estoy seguro de ser tu papá. Y oí esa voz tan dulce decir: yo soy tu papá, pedime y yo te voy a dar. Eso fue lo más sanador que pudo ocurrirme en la vida. El saber que no soy huérfano, que hay alguien que me ama y que no me lo han platicado, que me ama, que me está hablando. Lo estoy oyendo, lo estoy sintiendo. Había una felicidad tan grande en ese lugar que yo no paraba de llorar y le dije: Señor, perdóname, he sido tan tonto. Si tú enseñaste en la oración y dijiste: ustedes orarán así, Padre nuestro. No es mi Padre, ¿es Padre de quién? Nuestro. Por no saber que Él era mi Padre, yo me metí en muchos problemas, en alcohol, en una vida destructiva, en una vida promiscua, en una vida destructiva. ¿Por qué? Porque yo no sabía que tenía un papá a quien yo le importaba, que me amó tanto, que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Él me dijo: pedime y yo te voy a dar. Y eso es lo que yo hago, hermanos, pedirle y Él me da. Ayer vino el hermano Carlos, le dije que me sacara un presupuesto para hacer una pared de concreto. Pero yo le dije: pues Señor, yo por fe, y le dije a Carlos: por fe, Carlos, yo voy a hacer esa pared, pero yo no tengo un peso partido por la mitad para hacerla. Si le crees, la hacemos. Mañana vengo, dijo, con todo el equipo, el lunes. Pues yo le dije: Señor, pues yo no tengo para la pared. Hoy llegó una hermana, la hermana Consuelo. Ella es odontóloga, hace servicios de odontología. Y cuando ella hace algún servicio para un hermano de la iglesia, dona la mitad de lo que ella hizo. Y hoy trajo la donación, pasó, aquí están estos miles de pesos, de la mitad, y lo puso ahí en la ofrenda, ¿verdad? En el alfolí, de la mitad de mi trabajo odontológico, de los hermanos que han ido a hacerse trabajo odontológico. Ya Dios ya suplió lo de los bloques. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué? Porque yo tengo un papá y Él me dijo: pedime y yo te voy a dar. Pero Él le enseñó y dijo: ¿cómo dijo el Señor? Padre, mira que no dice Padre mío, Padre es tu mismo papá. ¿Sabes por qué le batallamos y le sufrimos? Porque no venimos a hablar con Él de nuestras necesidades. Preferimos correr a la caja, al banco, acá, allá, y no hablamos con Él y le decimos: de verdad, papá, con lágrimas, échame la mano porque estoy pasando esto.
Nos cuesta. ¿O tú crees que Dios es un padre irresponsable? ¿O que nomás te va a echar mentiras? Sea todo hombre mentiroso, dice la Biblia, pero Dios verás. Él no es hijo de hombre, ni hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dice algo, lo cumple. Amén. Aleluya. Hay gente que no se puede quitar la adicción de su vida. ¿Por qué no hablas con Jesús y le dices, Señor, yo ya no puedo con esta adicción? No puedo dejar el alcohol, no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar tal cosa. Díselo por nombre, porque Él ya de todo modo ya lo sabe. Él nos conoce. Pero ya no quiero vivir así. Libera al Espíritu Santo de Dios y Él lo va a hacer. Pues ¿sabes por qué? Porque Él es tu papá. Él es tu padre. Yo les decía, terminando la pandemia, tuve a mi esposa 8 meses en cama. Y no estoy diciendo cosas que no. 8 meses enferma. Y con Caleb al lado, con el neurólogo y con todo. Mi hermana Carmen nos estuvo yendo a ayudar algunos meses. Pagando todo quien nos ayudara en la casa. Y llegué a un punto en donde yo quedé quebrado en mi economía. Quebrado. Las tarjetas hasta el techo. Ya no hallaba para dónde hacerlo. Y entonces con mi esposa nos arrodillamos y le dijimos, Señor, yo no me endeudé por andar viajando o andar en restaurantes o andar malgastando. Me endeudé porque tenía a mi mujer enferma y a mi niño pequeño enfermo. Por favor, paga estas deudas, Padre Celestial. A los días tuve un sueño y en el sueño oí que me dijeron, yo voy a pagar tus deudas. Lo oí, hermanos. Yo me senté y le dije, Señor, muchas gracias porque tú te vas a hacer cargo de todas mis deudas. Sin exagerar, ofrendas de 100,000, de 200,000, no estoy mintiendo delante de Dios. Y como Él dijo que era para pagar deudas, todo eso se fue a deuda. Así es Dios. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo toma o lo deja, pero ya no viva una vida religiosa. Sacúdase la religión. Hay que irnos, aleluya, y vamos a levantar las manos. No, aquí venimos a adorar a un Dios vivo que hace milagros, que está en medio de nosotros, aleluya, que hace milagros, aleluya, para la gloria de su nombre. Sacúdase ese espíritu religioso a un Dios de poder y de verdad, que se sufre, mi hermano. Yo sé lo que es sufrir. Yo sé lo que es padecer por causa del Evangelio. De dar mis últimos 100 pesos de ofrenda y decirle, Señor, no tengo para la semana, pero aquí está Dios. Tú eres primero, tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Y después ver cómo Dios trae la sobreabundancia. De verdad, mi hermano. Yo quiero que te pongas en pie en esta preciosa hora. El Espíritu Santo de Dios está haciendo maravillas. Porque dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo aquel que se acerca a Él debe de creerle que le hay, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Padre, muchas gracias, mi Dios, por fortalecerme en dar este mensaje. Para mí no ha sido fácil, pero te doy gracias, Dios, porque sé que va a ayudar a muchos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo te ruego, Padre, que en esta hora hagas milagros, Señor, en tu iglesia. Que hay gente que ha venido, Señor, con necesidad, que dicen, ¿cómo voy a comprar los útiles de la escuela? Si le crees a Dios, para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Hay gente que ha dicho, ¿cómo voy a hacer para salir de las deudas? Dios dice, nomás cree. Cree de que yo soy tu papá, que yo te amo, que yo soy la fuente de tu provisión y yo voy a pagar tus deudas. Él va a pagar deudas hasta de casas. Aleluya. Si lo crees, Dios lo hará. Aleluya. Bendito el nombre de nuestro Dios.
Dios lo hará, porque Él ha ido al Padre, porque Él es bueno, porque Él te ama, porque Él no te ha dejado. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Mentira del diablo que te hace creer que Él te ha dejado. Él jamás te ha dejado, jamás te dejará, porque Él no puede negarse a sí mismo, pues somos pueblos suyos y ovejas de su prado. Aleluya. Adórale en esta preciosa tarde. Adórale. Avivamos, te adoramos, Dios. Aleluya, Señor. Hay cielos abiertos en este lugar. Pide lo que quieras al Señor. Pídeselo, pídeselo. Ahí donde estás, dile: Señor, esta es mi necesidad. Díselo, no importa si se lo dices con lágrimas. Tú que estás ahí escuchándonos en la transmisión, tienes una necesidad, pídele a Dios. Él dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. El que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá, dice el Señor. Pide, pide, dice el Señor, pide. Hay gente que se siente sola, pídele una compañera, pídele un esposo, Dios te lo va a dar. Pero que pídele un esposo, una esposa cristiana, una hija de Dios. Tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Dile: Señor, yo recibo mi sanidad, Dios. Recibo la sanidad de mis finanzas, la sanidad de mi cuerpo. Yo la recibo, Señor, en esta tarde. Gracias por ese milagro. Recibo la sanidad de mi familia. Tú me regresas mi hogar, mis hijos, mi cónyuge. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre.